En México, un padre divorciado tiene menos derechos que un hombre en la cárcel. ¿No me crees? Vamos a verlo. Antes de continuar con el video, te quiero extender la invitación para los círculos de ayuda para padres de familia que se titulan Papá Cercano. Esta iniciativa, que se lleva a cabo junto con la doctora en psicología Karina Eichner y el filósofo Balam Ibarra, buscan darles a los padres de familia todas las herramientas que necesitan para poder ejercer su paternidad a pesar del tiempo y a pesar de la distancia. Si tú quieres aprender cómo volverte un papá cercano, todos los detalles se encuentran en la descripción de este video. Les presento los centros de convivencia familiar, las cárceles para niños de México. Estas instalaciones, que dependiendo de cada estado de la república pueden depender del Poder Judicial o pueden depender del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, fueron construidas con la única finalidad de que se llevaran a cabo ahí las convivencias que por derecho tienen los niños con sus papás durante los procesos de divorcio que pueden ser conflictivos. Sin embargo, como ustedes podrán constatar si nosotros comparamos los centros de convivencias de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Nuevo León, de Tabasco, entre varios otros, nos vamos a empezar a dar cuenta que las instalaciones en sí mismas están más diseñadas como una cárcel que como un centro de recreación en donde un niño realmente pueda convivir con su papá y generar un vínculo sano y afectivo. Con lo cual, desde el propio diseño de las instalaciones se desincentiva a los niños de querer asistir a las convivencias con sus papás, porque si tú eres un niño en edad de primaria y quieres convivir con tu papá, al menos esperarías que pudieras ir a un parque, que te pudiera llevar a pasear, que te pudiera comprar un helado. Es decir, esperarías y necesitarías una convivencia en un lugar mucho más abierto que un patio de recreo dentro de una cárcel, porque son lugares especialmente vigilados con policías y demás profesionales todo el tiempo, quienes supuestamente están verificando que las convivencias se lleven a cabo de manera adecuada, pero que para la mente de un niño parecen más custodios de cárcel. Con lo cual quiero plantarlos desde la perspectiva de un niño que tiene que ir a un centro de convivencia familiar. Para ese niño, evidentemente, más que una recompensa de poder ver a su papá, pareciera que lo estás castigando. Y precisamente por esto es que suena lógico que después de cierto tiempo de que tú obligas a un niño a asistir a estas instalaciones, el propio menor refiera que ya no quiere seguir asistiendo a las convivencias con su papá en ese lugar. No porque no quiera convivir con su papá, sino porque simplemente el lugar es asqueroso y horrible. Pero no me crean a mí. Vamos a ver las propias reseñas de los usuarios de algunos de estos centros de convivencias. Por ejemplo, en el de Nuevo León, Julia Rivera refiere que hasta un niño puede percibir la mala atención por parte del personal, ya que su propia hija le dijo a la psicóloga: usted no es psicóloga porque no me ayuda. Luis Pérez refiere: soy usuario desde hace 4 años, pésima atención, uno esperaría más de las psicólogas, prácticamente se dedican nada más a pasar asistencia, para cualquier inquietud siempre responden lo mismo, platíquelo con sus abogados, a los niños no los toman en cuenta, por el exceso de trabajo los revisan como si fuera una cadena de producción, si un menor no se quiere ir con el padre no custodio, ni siquiera se toman el tiempo de ver por qué el menor no se quiere ir, simplemente se le informa al padre que el menor no quiere y punto. Pero el principal problema es el tiempo que se pierde entre que el niño llega, lo revisan y se va con su padre. Pueden pasar hasta 20 minutos para que te entreguen al menor, tomando en cuenta que hay padres que solo tienen 3 horas de convivencia, deberían cambiar de lugar, es una casa donde no cabe nadie, las instalaciones no son las adecuadas para tener niños ahí, el área de juegos en el patio está sobre una alberca. En el de Zapopan, el doctor Sergio Arturo dice: lugar apenas aceptable, donde las trabajadoras sociales no vigilan que se cumplan las necesidades de los niños de una forma adecuada según lo que los padres les pidan, ya sea por cuestiones médicas u otra. En el de Tabasco, José David nos dice: no tienen las instalaciones adecuadas en ningún aspecto, personal no está capacitado para resolver alguna situación. Ana Paulina dice que el personal es pésimo, que te tratan groseramente y no saben por la situación de cada familia. En el de Ecatepec, uno de los más poblados de todo el país, nos comenta Pavel: son negligentes, omisos, faltan a la verdad, sus reportes carecen de sentido y de continuidad, además de que ellos mismos se contradicen en sus reportes. La subdirectora nunca está los domingos, o al menos eso dicen, y aún así firma los reportes de los domingos. Hace más de un año que hay un arenero con arena contaminada, desconozco con qué, pero eso es lo que según dice su personal, y aún no han podido quitarla para reducir el riesgo hacia los menores a contaminarse. Su unidad médica, que por fin tiene a alguien, ya que cuando yo fui hace un año y después de 4 meses no había nadie en dicha unidad, no cuenta con lo mínimo necesario para poder hacer una revisión a los menores cuando se sospecha de abuso, y más aún cuando se confirma. César nos dice: pésimo servicio del Poder Judicial, personal prepotente de seguridad y las licenciadas en psicología siempre con mal genio y atendiendo de mal modo, no hay acceso en silla de ruedas, baños e instalaciones sucias, un verdadero asco. Estamos hablando de instalaciones que en teoría están diseñadas
para ser cómodas para que los niños puedan convivir con sus progenitores en este lugar. Sin embargo, las reseñas de las personas lo que realmente nos indican es que estas instalaciones, sean en Ciudad de México, sean en el Estado de México, sean en Nuevo León, en Coahuila, en Tabasco, en donde sea, carecen de los servicios que se requieren. En algunas ocasiones ni siquiera cuentan con asistencia médica para los niños por si un niño se raspa o se cae durante el juego. Los psicólogos no atienden o atienden de mala gana y que incluso en algunas ocasiones falsifican los reportes y no les hacen las revisiones adecuadas a los niños. Más aún, hay más problemas cuando hablamos, por ejemplo, de que los centros de convivencia varían sus reglamentos de acuerdo a cada estado de la república. En algunos estados de la república te puede tocar más tiempo para poder convivir con tus hijos y en otros estados muchísimo menos tiempo. Y este tiempo desafortunadamente se asigna de manera completamente arbitraria. Depende de la decisión de cada juez determinar la modalidad y el tiempo que un padre puede convivir con sus hijos en un centro de convivencia. Sin embargo, por la sobresaturación de las instalaciones, la mayoría de los padres que se encuentran en régimen de visitas en Secofam solamente pueden convivir con sus hijos 1 hora cada 15 días. En el mejor de los casos, 1 hora cada 8 días y en el peor de los casos, 1 hora cada mes. Eso sí, en ningún caso un papá puede visitar a sus hijos más de 3 días durante la misma semana en un centro de convivencias. Tal como nos los revela, por ejemplo, el reglamento de los Secofam de la Ciudad de México, que en su artículo 44 establece que las convivencias no podrán programarse por más de 2 horas en el mismo día, ni más de 2 días en la misma semana. En el mejor de los casos, para un papá que va a ver a su hijo en un Secofam de la Ciudad de México, puede convivir con ellos 2 horas durante 2 días a la semana, 16 horas al mes. Si comparamos este tiempo con, por ejemplo, el que se revela a través de la guía de lectura fácil de derechos y beneficios de personas en cárceles en México que realizó Documenta, una persona en la cárcel puede tener derecho de 5 a 15 horas a la semana de visita con sus familiares. Además, tiene derecho de que pasen de 3 a 5 personas por cada visita. Una persona en la cárcel puede pasar más tiempo con sus hijos durante una semana que lo que un papá en un proceso de divorcio durante un mes en un centro de convivencia familiar, lo cual me parece completamente absurdo, porque ¿en qué cabeza cabe que una persona en la cárcel tenga más derecho a convivir con sus hijos que un papá que está en libertad y solamente está en un proceso de divorcio conflictivo con la mamá de su hijo? Sin tomar en cuenta que en muchas ocasiones las madres ni siquiera llevan a los niños a las convivencias. De acuerdo con solicitudes de transparencia que se han hecho en Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Jalisco, entre el 80 y el 90% de las veces que un niño no es llevado a la convivencia, no fue llevado porque la mamá no lo quiso llevar. Y de esas, aproximadamente solo el 20% se terminan justificando, ya sea a través de recetas médicas que indicaban que el niño estaba enfermo o a través de algún otro comprobante que justifica la inasistencia al régimen de visitas. Estamos hablando que en la mayoría de los casos las mamás no llevan a los niños a convivir con el papá y encima de eso ni siquiera justifican la ausencia, con lo cual no queda otra explicación más que decir que ellas no los quieren llevar a convivir. Sin embargo, la realidad es que las multas de nuevo se determinan a criterio del juez y que en muchas ocasiones se terminan pagando de la pensión alimenticia que pasan los padres a las madres, con lo cual una mamá puede ausentarse del régimen de visitas de Secofam e impedir que el papá conviva con sus hijos, y a pesar de que se le ponga una multa, la va a terminar pagando el papá, con lo cual de manera efectiva no hay una sola sanción para una mujer que decida obstruir las convivencias de un padre con sus hijos, a pesar de que ya estén reglamentadas para asistir en un Secofam. Sin embargo, la historia no termina aquí. Además de no contar con las instalaciones adecuadas para que un niño realmente se sienta a gusto para la convivencia, además de no contar con el personal suficiente para atender la demanda que hay en los centros de convivencia, además de que el personal que hay no trabaja de manera adecuada para atender las necesidades de la población con la que está trabajando, además de que no hay sanciones para las mujeres que deciden no llevar a los niños a las convivencias, y además de que el tiempo de convivencia es insuficiente para generar un vínculo entre un padre y un hijo, los padres todavía tienen que enfrentar una incertidumbre total que corresponde a cuánto tiempo les va a tocar ver a sus hijos en un centro de convivencia. Esta temporalidad se define a criterio y decisión del juez, y a pesar de que los reglamentos establecen que no pueden exceder de 6 meses a 1 año las convivencias a través de esta institución, la realidad es que hay padres de familia que llevan 10
años viendo a sus hijos en centros de convivencia. Y hay ocasiones incluso en las que el niño termina por cumplir 18 años antes de que se termine el régimen de convivencias en el Secofam. Y ante lo cual, algunos directores de Secofam dicen que si ellos deciden dar por terminadas las convivencias en el centro por reglamento, no hay absolutamente nada que garantice que se vayan a llevar a cabo afuera, que al menos el centro sirve para llevar el registro de las convivencias y tratar en la medida de lo posible de resguardar el vínculo paterno-filial o materno-filial, sea el caso. Esto ha llevado incluso a que muchos padres de familia que terminan en un Secofam terminen refiriéndose a esta institución como el bote de basura del derecho familiar mexicano, porque entonces lo que termina pasando es que ante la incapacidad de poder llevar a término los juicios de guardia y custodia, los jueces determinan que se lleven las visitas en el Secofam y sus casos terminan congelados, con lo cual ya ni siquiera ven un avance en sus carpetas por la guardia y custodia de sus hijos y tampoco les permiten verlos porque, como lo vimos, no hay sanciones para aquellas mujeres que deciden seguir obstruyendo la convivencia, incluso ya reglamentada dentro de los Secofam. Pero no conforme con esto, los centros de convivencia han sido hogar también de enormes polémicas. Tal es el caso, por ejemplo, de la que denunció Alejandro Romo cuando reveló a través de sus redes sociales hace ya bastante tiempo que a sus hijos los extrayeron con un operativo dentro del centro de convivencias. Operativo en donde no solamente extrayeron a sus dos hijos del centro de convivencia, sino que además lo agredieron dentro de las instalaciones del centro. Ante lo cual, Alejandro Romo también denunció la corrupción de la directora del centro de convivencias familiares de Catepec, ya que ella habría participado de este operativo que se realizó de manera ilegal, ya que para ese entonces él contaba con la guardia y custodia de sus hijos. Con lo cual queda claro que los centros de convivencia familiar son de las instituciones más podridas y corruptas de México, ganándole incluso a las prisiones y con el agravante de que supuestamente son instalaciones que están diseñadas para niños. Y uno se preguntaría, Alejandro, ¿por qué esto sigue operando así? Y la realidad es que los centros de convivencia operan de esta manera porque nadie nunca los ha volteado a ver, porque los principales usuarios de los centros de convivencia no son las mamás, son los papás, porque en un país en donde el 85% de las guardias y custodias se entregan a las mamás, es lógico que quienes tienen que ir a ver a sus hijos a los centros de convivencia en su mayoría son padres, porque si la realidad fuera al revés y los centros de convivencia en su mayoría fueran utilizados por madres, ya tendrían a todos los movimientos feministas del país exigiendo reformas integrales y profundas al sistema de los Secofam. Pero como son instalaciones que en su mayoría utilizan varones padres, pues entonces no importa, que sigan conviviendo con sus hijos en la porquería. Peor aún, las iniciativas que se han hecho por parte de grupos feministas que buscan legislar la violencia vicaria en México abogan porque se eliminen los centros de convivencia familiar y se conviertan únicamente en centros de restitución de vínculos materno-filiales, que solamente reciban mujeres. Si nosotros entendemos que más del 85% de los usuarios de los Secofam son papás, pues entonces una reforma en ese estilo estaría dejando al 85% de los usuarios de los centros de convivencia fuera de la atención que se brindan estas instalaciones, dejando en completa desprotección y vulnerabilidad a miles de padres de familia en México. Y en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una reforma integral a los centros de convivencia familiar que pase, pero que no se limite a modificar los reglamentos de los centros de convivencia, a asegurar que se lleven a cabo las convivencias, a mejorar las instalaciones, a seguir el ejemplo del Centro de Convivencias de Guadalajara, que es un parque público y abierto en donde los niños pueden convivir más libremente con sus papás y que nos llevaría también a recuperar incontables áreas verdes que hoy están siendo dejadas de lado por las autoridades, pero que bien podrían reutilizarse para hacer centros de convivencia abiertos en donde los niños de hecho sí quieran ir a ver a sus papás, en donde se puedan montar ludotecas y donde se puedan montar otros servicios que les puedan servir a los padres para convivir con sus hijos de una mejor manera. Pero sobre todo, empezar a exigir a los jueces que dejen de alargar los procesos familiares durante años, pero sobre todo exigir a los jueces que dejen de alargar los procesos familiares durante años, porque los niños no dejan de crecer. Tú puedes decir que un proceso familiar dura 5, 6, 7 años, pero son 5, 6, 7 años en los que el niño sigue
sigue creciendo. Y hay padres que iniciaron estos procesos cuando sus hijos tenían 10 años y hoy ya los están terminando cuando los niños ya tienen 18. Con lo cual ya se perdieron completamente la infancia y adolescencia de sus propios hijos. Y en ese sentido te pido que si tú acudes a un centro de convivencias familiares o si tú conoces a un papá que tiene que ir a una de estas cárceles para niños, le hagas llegar este video para que juntos nos empecemos a organizar en cada centro de convivencias de cada estado de la República y de cada municipio de México para exigirles a nuestras autoridades mejores condiciones de convivencia con nuestros propios hijos. Y eso es algo que sí se puede hacer. Y tan se puede hacer que en Guadalajara se hizo. Se armó un centro de convivencias familiar en un parque abierto con mejores condiciones y con mejores instalaciones que muchísimos centros de convivencia en el país. Con lo cual nos queda claro que si hay voluntad política, se puede mejorar esta pequeña fracción de la realidad que puede impactar de manera positiva en la vida de miles de niños y de miles de padres. Esto sin dejar de lado que la tirada es una reforma integral al sistema que hoy da las guardias y custodias y que obliga a la mayoría de los padres a renunciar a los derechos de paternidad de sus hijos a cambio de poder verlos unas cuantas horas al mes. Porque el papel de los padres en la vida de los niños es incalculable. Y por lo mismo, nosotros como sociedad tenemos que exigir que a estos padres se les brinden todas las condiciones y herramientas que necesitan para ejercer su paternidad de manera óptima, saludable, sana y tranquila. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco de nuevo. Te voy a pedir por favor que comentes, que compartes, que dejes tu like y sobre todo que te suscribas. Si quieres dejar un super like, yo te lo agradeceré muchísimo. Eso nos permite continuar haciendo este maravilloso contenido y de esta manera llegar a muchísima más gente. Muchas gracias.